Bienvenidos a esta sesión de manejo personalizado del paciente cirrótico con sangrado agudo variceal. Hoy tenemos a la doctora María Gabriela Delgado. Me llena de mucho orgullo poder compartir esta sesión con ella. Ustedes la conocen, sin embargo, nuevamente me llena de orgullo recordarles un poco quién es María Gabriela. Ella tiene su título de especialista en medicina interna y gastroenterología en la Universidad Central de Venezuela, máster en enfermedades hepáticas en la Universidad de Barcelona, España, y estancia formativa en hemodinamia hepática en el Hospital Clínic de Barcelona. María Gabriela actualmente ejerce como médico especialista en la unidad de hepatología del Servicio de Cirugía Visceral, Medicina y Hepatología de Insel's Hospital de la Universidad de Berna, Suiza. Bienvenida, María Gabriela. De verdad, muchísimas gracias. A ver, ¿qué nos tienes en relación a sangrado agudo variceal después de esta reunión de Baveno 7? El micrófono de María Gabriela. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer pues, compartir con Venezuela y con usted especialmente temas sobre hepatología. Este tema particularmente me apasiona porque fue, digamos, mi primer contacto directo con expertos en hipertensión portal. Trabajé durante 2 años con el profesor Bosch en hemodinamia y de verdad es algo en el que he, digamos, tenido bastante experiencia y contacto con grandes expertos. Un poquito para hablarles de la historia de Baveno. Baveno es una reunión que se originó en el año 90 entre expertos en hipertensión portal y la idea fue crear lineamientos de trabajo, lineamientos terapéuticos en todos los escenarios de la hipertensión portal. A partir de ahí se hace una reunión cada 5 años. Ok, lamentablemente la del año pasado se retrasó por tema COVID, pero en octubre de este año se logró hacer la reunión de Baveno 7. Les voy a hablar específicamente del manejo del sangrado agudo variceal. Ok, no voy a hablar ni de profilaxis primaria ni de profilaxis secundaria. Okay, sabemos que el sangrado variceal es la segunda causa más frecuente de descompensación en pacientes con cirrosis, pero es una causa con una altísima severidad porque usualmente puede comprometer la vida del paciente de una manera rápida. Un poco para comentar, aproximadamente en el momento que nosotros hacemos el diagnóstico de un paciente con cirrosis, aproximadamente el 50% de estos pacientes presentan varices y la prevalencia de estas varices se incrementa con la severidad de la cirrosis. Así tenemos que pacientes Child-Pugh A tienen una prevalencia alrededor del 42%, pero en pacientes Child-C ya encontramos una prevalencia alrededor del 75%. La tasa de progresión de varices pequeñas a varices grandes usualmente está entre el 10 y el 12% anual. Y a pesar de todos los avances que se han conseguido, tanto en endoscopia como en el manejo médico de los pacientes con hemorragia variceal, la mortalidad a las 6 semanas sigue siendo una mortalidad alta, alrededor del 20%. Como cualquier otro sangrado, inicialmente lo importante es asegurar vía aérea y mantener al paciente hemodinámicamente estable. Es importante aquí recordar el manejo del volumen. ¿Okay? Estos pacientes se manejan con un protocolo de transfusión restrictiva. La idea es mantener una hemoglobina entre 7 o máximo 9, dependiendo si el paciente tiene problemas cardiorrespiratorios. ¿Okay? Y la idea es, si nosotros recordamos un poco la fisiopatología de la hipertensión portal, nosotros sabemos que presión es igual a resistencia por flujo. Si nosotros damos mucho volumen, aumentamos el flujo, y al aumentar el flujo, aumentamos el riesgo a que este paciente resangre o que el sangrado no se controle. Otro dato importante es que en todos estos pacientes debemos descartar infecciones, porque la primera causa de descompensación de un cirrótico son las infecciones. Como nosotros debemos iniciar en el momento que sospechamos que la hemorragia variceal es una hemorragia variceal, debemos iniciar las drogas vasoactivas y el antibiótico. Es importante hacer todos los cultivos y especialmente si el paciente tiene ascitis, hacer el cultivo de la ascitis antes de iniciar la profilaxis con antibióticos. Otro punto importante es realizar tomografía y resonancia magnética
o angiotomografía o angioresonancia de estos pacientes para estar seguros de que el paciente no tiene una trombosis venosa, o sea, una trombosis de la porta, ¿okay? Que es una causa de aumento abrupto de la presión portal, no tiene asociado un hepatocarcinoma, y también para ver un poco todas las colaterales y cómo está la circulación portal, pensando a futuro en la realización de un TIPS. Otro punto importante es estratificar el riesgo del paciente, calcular Child, calcular MEL y los otros parámetros que pueden estar incluidos en el SOFA, en el CLIF, etc. En cuanto a la endoscopia, pues evidentemente no hay mucho nuevo, pero el diagnóstico, como ya sabemos, es, si vemos el sangrado activo desde la varis, presencia de fibrina en un coágulo adherido sobre la varis, o la presencia de las varices sin otra causa posible de sangrado. Por otro lado, es importante recordar que la ligadura sigue siendo el método endoscópico de elección, eso ya tiene bastante tiempo establecido. Se debe realizar la endoscopia en las primeras 12 horas o tan pronto sea posible, o que tan pronto estabilicemos al paciente, y esto sí que no ha cambiado mucho desde Baveno 4. Este es un estudio que es bastante importante porque relaciona el momento en que hacemos la endoscopia con la mortalidad y el riesgo de resangrado. Entonces ellos clasificaron a los pacientes en aquellos que tenían hematemesis activa al momento del ingreso y en aquellos que se realizó la endoscopia antes de 12 horas y después de 12 horas. Como vemos aquí, el riesgo de resangrado es mucho mayor en pacientes con hematemesis activa y la sobrevida también es menor en estos pacientes con hematemesis activa. Cuando hacemos la clasificación de estos pacientes en los quienes se realizó la endoscopia antes de 12 horas y después de 12 horas, vemos como aquellos en los que se realizó la endoscopia en las primeras 12 horas, el control de sangrado fue mucho mejor, con un porcentaje menor de resangrado, e inclusive la sobrevida fue mucho menor. Aquí sí hay una diferencia estadísticamente significativa entre aquellos que no tenían hematemesis activa versus a los que tenían hematemesis activa, y una diferencia mucho mayor, como vemos aquí, entre aquellos con hematemesis activa a los que se realizó la endoscopia en las primeras 12 horas y a los que se realizó después de 12 horas. O sea, tiene un impacto, el momento en que hacemos la endoscopia tiene un impacto en la sobrevida y el riesgo de sangrado de nuestros pacientes. Los factores asociados al resangrado fueron el tiempo de realización de la endoscopia, el MELT y la presencia de trombosis, y los factores asociados a la mortalidad fueron el tiempo para la realización de la endoscopia, la presencia de hematemesis, o sea, de sangrado activo, el MEL y la presencia de hepatocarcinoma. Entre los métodos nuevos que se han aplicado en el sangrado varicial, tenemos el hemospray. Es un polvo hemostático que se ha usado en otras causas de hemorragia gastrointestinal y se ha probado también en varices. Lo que se hace es que se coloca sobre la variz y eso nos da un tiempo de espera entre 12 a 24 horas para realizar otro procedimiento endoscópico definitivo como la ligadura. Este fue un estudio que comparó pacientes a los que se le colocaba hemospray en las primeras 12 horas versus pacientes que iban al tratamiento estándar. Pero aquí llama la atención cuando tenemos el grupo control, que el grupo control recibió durante las primeras 12 a 24 horas solo farmacoterapia. En este caso recibieron octiotrido y ceftriaxone, y aquí el hemospray se aplicó y los pacientes esperaron también de 12 a 24 horas para la endoscopia. Cuando vemos aquí, diera la sensación de que el grupo con hemospray tuvo un mejor control de la hemostasia. Pero debemos recordar que la selección del paciente para el grupo control estuvo mal hecha, porque la endoscopia se realizó después de 12 horas y hasta 30% de los pacientes que tuvieron ese grupo control tenían sangrado activo y tuvieron que esperar solo con drogas vasoactivas y ceftriaxone hasta 12 horas para que le realizaran la endoscopia. Puede ser un buen método de puente mientras esperamos un tratamiento endoscópico definitivo, pero definitivamente la evidencia hasta ahora no dice que puede ser utilizado en primera instancia para el control del sangrado. Es importante destacar que una vez que tenemos a los pacientes con la ligadura, le hemos aplicado, le dimos drogas vasoactivas, le dimos
tratamiento con ceftriaxona, con otro antibiótico, se supone que hasta en un 85% de los casos vamos a conseguir un control del sangrado. Pero existe alrededor de un 15% en que lamentablemente no vamos a conseguir control del sangrado. Y estos deben ir a un tratamiento de rescate. Pero es importante ya desde el año 2010, en los pacientes que llegan inicialmente con sangrado varicial, considerar cuál de estos pacientes son pacientes de alto riesgo, porque esos pacientes deberían ir a lo que se llamó un early tips, o un tips temprano. ¿Cuáles son esos pacientes de alto riesgo? Bueno, ya se sabe que aquellos que tienen Child B con sangrado activo, o Child C, o un MEL mayor de 19, o aquellos pacientes que presentan un HVPG al momento del sangrado mayor de 20 milímetros de mercurio. Como vamos a ver más adelante, este término de early tips se cambió por preemptive tips, que básicamente lo que busca es prevenir la falla del tratamiento en estos pacientes de alto riesgo. ¿Por qué en las early tips? Porque desde hace mucho tiempo, y a lo mejor algunos residentes ni siquiera habían nacido cuando se publicó este trabajo, se sabe que el resangrado y la mortalidad en estos pacientes es alta en las primeras 72 horas y principalmente en las primeras 48 horas. Por eso se decide que debe ser realizado el early tips en los primeros 3 días posterior al sangrado. Este fue el trabajo que presentó el doctor García Pagán en New England, y como vemos aquí, la tasa de control de sangrado o el resangrado fue mucho mejor en pacientes con TIPS que en pacientes con tratamiento estándar. Cuando vemos la sobrevida fue mucho mayor, tanto la sobrevida temprana como a largo plazo, en los pacientes con TIPS versus los pacientes con el tratamiento estándar. Y un dato muy importante de este estudio y de otros estudios que se hicieron para validar el early tips fue que no estuvo asociado a un aumento del desarrollo de la encefalopatía hepática. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es realizar un tips temprano para evitar en pacientes de alto riesgo tener que ir a un tips de rescate. Este es un metaanálisis que comparó el preemptive tips con el tratamiento estándar. Incluyó 7 estudios, 3 randomizados, 4 observacionales. Todos los pacientes incluidos eran pacientes de alto riesgo, Child C menor de 14 o Child B con sangrado activo. ¿Okay? Y como vemos aquí, las tasas de resangrado o de falta de control del sangrado fueron mucho más bajas en pacientes con preemptive tips. El desarrollo o empeoramiento de la citis fue mucho mejor, fue mucho menor en pacientes con preemptive tips, y el desarrollo de encefalopatía hepática fue similar en ambos grupos de pacientes. Cuando vamos a la sobrevida, pues vemos que hay una diferencia significativa en la sobrevida global en pacientes que fueron a TIPS versus en pacientes que recibieron el tratamiento estándar. Cuando vemos a 6 semanas, la sobrevida fue del 93% para los pacientes con preemptive TIPS versus 76% con el tratamiento estándar, y al año 79% versus 62%. Esta sobrevida es mucho más significativa en pacientes Child C, como vemos aquí, que en pacientes Child B con sangrado activo. Y por eso se hizo un subanálisis en este grupo de pacientes. Como vemos aquí, en pacientes Child B mayor de 7 con sangrado activo, el TIPS tiene un impacto en la sobrevida, ¿okay? Pero en pacientes Child B, solo con 7 puntos, aún en presencia de sangrado activo, el TIPS tuvo igual sobrevida que pacientes con tratamiento estándar. Entonces, quizás esto en un futuro nos permite seleccionar mejor el paciente Child B para ofrecerle una mejor sobrevida cuando lo incluimos en los TIPS. Aquí vemos los 7 estudios y como vemos, en todos los estudios el TIPS tuvo mejor sobrevida cuando se comparó con el tratamiento estándar. Ahora pasando a varices gástricas, que siempre es, digamos, un punto difícil de tratamiento y suele ser bastante aparatoso. Sabemos que las varices gástricas se encuentran entre 17 y 25% de los pacientes que tienen hipertensión portal. La clasificación que utilizamos para describir su ubicación es la clasificación de Sarin.
Y los factores de riesgo asociados a las varices gástricas es el tamaño, la presencia de puntos rojos o la presencia de áreas con decoloración. Desde ya, Baveno 4, el tratamiento inicial de las varices gástricas es la inyección de cianocrilato. Aquí están estudios que se han publicado desde hace más o menos 15 años y como vemos, la tasa de hemostasia que se obtiene con el cianocrilato en estos pacientes es bastante buena. La tasa de resangrado suele ser bastante baja, ¿ok? Y la mortalidad alrededor del 5 al 20%. Este es un trabajo que comparó el cianocrilato y la aplicación de diferentes métodos terapéuticos guiados por ultrasonido. Ultrasonido con cianocrilato, ultrasonido y colocación de coils y ultrasonido con coils y aplicación de cianocrilato. Como vemos aquí, la eficacia del tratamiento fue bastante similar en todos los pacientes, pero cuando vemos en lo que fue obliteración de varices y recurrencia del sangrado, pareciese que las modalidades guiadas por ultrasonido fueron mejores. Y entre estas, la aplicación de cianocrilato y coils, o sea, embolización con coils, pareciese que fue la mejor. Yo no creo que en el momento agudo haya una gran diferencia entre utilizar la ecoendoscopia más el cianocrilato, pero sí pienso que la endoscopia va a tener un rol importantísimo en lo que va a ser profilaxis primaria y secundaria en pacientes con varices gástricas. Otro tratamiento que se ha comparado con el cianocrilato y se ha utilizado es la trombina, la inyección aguda en el momento agudo. ¿Okay? Este estudio comparó trombina con cianocrilato, pero el endpoint primario era el desarrollo de úlceras, o sea, complicación. Y el secundario, la hemostasia, el resangrado y la mortalidad. Como vemos aquí, ambos grupos tenían las mismas características al momento de la inclusión y no hubo diferencias estadísticamente significativas en la tasa de sangrado entre pacientes que recibieron trombina y pacientes que recibieron cianocrilato. Pero cuando vemos las complicaciones, los pacientes con trombina tuvieron mucho menor tasa de complicación, ninguno presentó úlceras con respecto a los pacientes que recibieron cianocrilato. Es importante destacar que este estudio se realizó solo para saber si había una diferencia entre las complicaciones de los dos métodos y no realmente para definir el efecto en la hemostasia, resangrado y mortalidad o sobrevida de estos pacientes. Para esto se necesitaría un número mayor, pero evidentemente es una opción terapéutica bastante, digamos, no agradable, pero ¿cómo decirlo? Podría ser una opción terapéutica bastante buena en pacientes con sangrado agudo por varices gástricas. El TIPS usualmente es la segunda opción cuando no solo logra control con cianocrilato, y en áreas donde no está aprobado el cianocrilato puede ser la primera opción. Con el TIPS la ventaja es que no solamente disminuimos la presión portal, sino que además podemos hacer embolización de las colaterales y con esto lograr un mayor control del sangrado. Este es un estudio presentado por lo que comparó TIPS con cianocrilato. Como vemos aquí, la tasa de resangrado con TIPS fue mucho menor en comparación con el cianocrilato, pero la sobrevida en ambos grupos fue similar. La tasa de complicaciones fue similar en ambos grupos, con la diferencia que los pacientes con TIPS presentaron más encefalopatía y los pacientes con cianocrilato presentaron más infecciones y bacteremias. Ahora, ¿qué pasa cuando falla el tratamiento? Ese 15% de pacientes en el que no pudimos controlar el sangrado. Bueno, hay tratamientos puentes que yo no consideraría tratamiento como tal, o sea, es literalmente una opción terapéutica puente para realizar usualmente un TIPS de rescate y en algunos pacientes el trasplante. Uno es la colocación de la sonda de Sentaken-Blakemore, con el cual tenemos una hemostasia que pudiese llegar hasta un 80%, pero una altísima tasa de complicación, como pueden ser úlceras esofágicas, perforación esofágica, aspiración,
tenemos que recordar que estos pacientes no pueden tragar y deben estar intubados para evitar el riesgo de infección. La opción terapéutica de los stents es bastante buena, tiene aproximadamente entre 8 a 10 años de uso, controla considerablemente la hemorragia, es una prótesis autoexpansible que no requiere la endoscopia para su colocación. El resangrado con ellas es alrededor del 16%. El problema es la presencia de úlceras y la migración, que hasta en un 25% se ha descrito. Con respecto al tips de rescate, pues evidentemente tiene una excelente tasa de hemostasia, pero el problema con el tips de rescate es la tasa de mortalidad. Lamentablemente, normalmente cuando se hace un tips de rescate, el paciente está severamente enfermo y la mortalidad se ha asociado a falla hepática e infección. Este es un estudio bastante bueno, recientemente publicado, y es un estudio multicéntrico europeo, incluyó 5 centros, 4 franceses, 1 en Barcelona, y ellos dividieron a los pacientes en 2 cohortes, una cohorte de derivación y una cohorte de validación. Como vemos aquí, la sobrevida a las 6 semanas fue alrededor del 58% en la cohorte de derivación y en la cohorte de validación alrededor del 67%. Esto estuvo asociado al grado de falla multiorgánica que tiene el paciente. Como vemos aquí, aquellos que tenían una acute chronic liver failure con un grado de disfunción 0 o 1 tenían una sobrevida alrededor del 10%, pero aquellos que tenían más de 3 fallas multiorgánicas, pues la sobrevida fue alrededor del 0%. Ellos inclusive buscaron qué factores podían ser predictores de esta mortalidad y encontraron que el MEL y el lactato eran predictores de la sobrevida. Ellos vieron que un MEL menor de 15 y un lactato menor de 2,5 en los pacientes que iban a TIPS, todos sobrevivían, o sea, la sobrevida era alrededor del 100%, pero en aquellos con un MEL mayor de 30 y un lactato mayor de 12, la sobrevida era alrededor del 5%. Entonces, estos 2 factores podrían considerarse como factores futiles a la hora de uno colocar un TIPS en un paciente en estas condiciones, o sea, un TIPS de rescate. Entonces, ya para concluir, en Baveno 7, los nuevos lineamientos fueron: se debe tener precaución con el manejo de la vía aérea por el riesgo de infecciones respiratorias. Pacientes con alteración del estado de conciencia o hematemesis activa deben ser intubados al momento de la endoscopia. La extubación se debe realizar lo antes posible. La endoscopia debe realizarse en las primeras 12 horas o lo antes posible después de la resucitación hemodinámica. Basado en la evidencia, el hemospray no puede ser recomendado como primera opción terapéutica en el sangrado activo. Todos los pacientes con sangrado varicial se les debe realizar un estudio de imagen con contraste para descartar trombosis, hepatocarcinoma y obtener un mapa de las colaterales. En el sangrado varicial, paciente Child B mayor de 7 con sangrado activo, Child C menor de 14 y o HBPG mayor de 20 presentan un alto riesgo de falla de control de sangrado y resangrado, o sea, son los pacientes considerados de alto riesgo. El preventive TIPS con prótesis recubierta está indicado en pacientes con sangrado varicial y pacientes con alto riesgo de falla de tratamiento dentro de las primeras 72 horas. En pacientes con sangrado refractario podemos considerar el taponamiento con balón, ese es el Sentaken Blakemore, o la prótesis esofágica como puente a una terapia más definitiva. En pacientes con falta del control de sangrado, a pesar del tratamiento médico endoscópico, podemos considerar un TIPS de rescate, y el TIPS puede resultar ineficaz en pacientes con un child de 14 o más, o mayor de 14, perdón, un MEL mayor de 30, un lactato mayor de 2, a menos que el trasplante se pueda realizar rápidamente, por lo que la decisión debe hacerse caso por caso. Un dato importante es que la desnutrición y malnutrición está asociada con efectos adversos en estos pacientes, por lo que la nutrición debe ser restablecida lo antes posible. Esto es un nuevo lineamiento. Los inhibidores de bomba de protones deben ser omitidos después de la endoscopia si no existe una razón para su uso. Esto también es nuevo y creo que puede crear un poco de conflicto con los gastroenterólogos endoscopistas.
Y en pacientes con sangrado varicial se debe remover rápidamente la sangre para evitar la encefalopatía. Esto también es nuevo, ya está establecido, y a los pacientes le tenemos que dar lactulosa, ya sea vía oral o por enema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nos la puede hacer llegar por escrito. Yo sí tengo aquí algunas preguntas. ¿Qué nos dices de la transfusión de hemoderivado? ¿Cuándo dar plasma, plaquetas? ¿Cómo individualizar? ¿Solo esperarías el sangrado agudo varicial activo? Yo veo que estos pacientes tienen siempre como de rutina plasma, si el INR está prolongado, plaquetas. ¿Cómo manejas esa parte en un paciente sin sangrado activo y con sangrado activo? Bueno, lo manejo igual con ambos. O sea, nosotros, o no nosotros, pues o sea, eso está establecido que los pacientes con cirrosis no requieren usualmente la transfusión de plaquetas o la transfusión de plasma o de crioprecipitado. O sea, nosotros tenemos que recordar que los pacientes cirróticos, es verdad que tienen normalmente un INR prolongado, pero eso existe un balance entre factores protrombóticos y factores antitrombóticos en estos pacientes. Y usualmente los factores protrombóticos en los pacientes cirróticos predominan, porque la relación entre factor 8 y antitrombina 3 siempre favorece un poco más el factor 8 en pacientes cirróticos. ¿Ok? Entonces, normalmente por eso no damos ningún tipo de transfusión de plasma crioprecipitados o plaquetas. Claro, Otro dato importante, perdón. El sangrado es por hipertensión portal. Además, el sangrado es por hipertensión portal, no es por un problema de diatesis hemorrágica. Y ya se ha comprobado inclusive que dando solo el factor 7 no se obtiene mejoría en el sangrado. Entonces, lo que hay que actuar rápidamente e insistir es con el vasoactivo, el antibiótico, descartar infección y cuando el paciente es de alto riesgo hacer un TIPS. Eso no hay duda. Perfecto. Otra pregunta. Los inhibidores de bomba, la recomendación es suprimirlos tempranamente una vez que el sangrado sea varicial. Pero en el paciente que va a profilaxis secundaria, uno siempre coloca un inhibidor de bomba por el riesgo de la formación de la úlcera posligadura. No, aquí no tiene, esto yo vi que fueron tajantes, suspenderlo. No importa ni va a prevenir la formación de úlcera posligadura. Sí, hay un solo trabajo donde se colocó y se vieron mejores resultados con el tema post-úlcera, donde ellos daban el inhibidor de bomba hasta 10 días, ¿ok? Posterior a la ligadura. Pero no es un trabajo, digamos, randomizado y el riesgo a que ese paciente con altas dosis de inhibidor de bomba presente una infección es alto. Y eso complicaría al paciente a desarrollar otra descompensación. Entonces, es ideal es pararlo. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta, María Gabriela. Aquí te felicitan, excelente presentación y muy contentos con tus éxitos. Pregunta 1. Gracias. ¿Tiene algún rol el hemospray en el manejo del sangrado por varices gástricas? No hay ningún trabajo específico en varices gástricas. Yo creo que el problema de la varice gástrica es que normalmente es un sangrado copioso, o sea, como para contenerlo con el hemospray. Y el problema es que, o sea, el hemospray en realidad lo que requiere es que tú hagas un tratamiento rápidamente, o sea, es para contener la hemorragia en el momento, pero en 12 o 24 horas ese paciente tiene que recibir otro tratamiento endoscópico. Y en hemorragia por varices, que no he leído nada, ni tampoco se presentó nada en el Baveno para varices gástricas. Ok, y también hay una segunda parte. ¿Se ha discutido alguna recomendación o en tu experiencia de los, ya va para ver aquí, de los anticoagulantes orales de acción directa en cirróticos y no cirróticos? ¿Pero en qué? Muy buena pregunta. ¿Pero la utilización en qué? O sea, si es para pacientes con una trombosis, por ejemplo. Ya vamos a darle el micrófono al doctor Peñalosa. Orlando Peñalosa. Ya te van a dar el micrófono. Hola, Orlando.
Gracias, María Gabriela. Muchos saludos, abrazos, todos muy contentos con todos tus éxitos. Muchísimas gracias. Sé que no es motivo de discusión en este momento que sangrado varicial agudo y la recomendación de Envavenos. Muchas gracias por esta actualización. Mi pregunta no es en el escenario de un sangrado varicial agudo, y perdóname de sacarte del motivo de discusión principal de esta discusión, pero todos estamos en una lucha siempre, recibiendo todas las valoraciones, las interconsultas y las preguntas de nuestros fellows y de otros especialistas, particularmente en estos momentos. Ya vamos para 2 años manejando COVID, en los DOACs, cómo manejamos la anticoagulación en los cirróticos y en los no cirróticos, la anticoagulación con anticoagulantes orales de acción directa. Solamente un comentario en relación a tu experiencia o algo que se haya dicho en Envavenos. Y discúlpame sacar del escenario pero no quiero perder esta oportunidad. Muchos saludos, abrazos y muchos éxitos. No, muchísimos saludos y muchísimas gracias por sus palabras. No, ahorita en pacientes cirróticos con estos nuevos anticoagulantes no hay problema. En pacientes Child A, ¿ok? Los utilizamos a dosis habitual. En pacientes Child B, muy seleccionados, ¿ok? Lo que sí hemos visto es que la experiencia con el Eliquis, que es el apixaban, los pacientes tienen menos riesgo, por ejemplo, que con rivaroxaban. ¿Okay? Hay estudios que se han presentado recientemente, sobre todo en pacientes con trombosis portal no cirrótico, donde el uso digamos, de estos anticoagulantes no tiene ningún tipo de problema. Y en los cirróticos, cuando se comparó con los pacientes cirróticos, la tasa de hemorragia era similar a la de un paciente cirrótico sin sin anticoagulante. Y es un poco lo que decía antes la doctora Dager. O sea, en pacientes cirróticos realmente la razón del sangrado suele ser la hipertensión portal. ¿Okay? Entonces, si tiene indicación de anticoagulación, no hay ningún tipo de problema. Child A, Child B, precaución con la función renal, porque muchos de ellos se debe reducir la dosis cuando el clearance es bajo. ¿Okay? No están indicados todavía en Child B. Espero un poco, si esa fue la pregunta. ¿Contento, Orlando? Muy contento, muchas gracias. Ok. Un abrazo, gracias a ti. Aquí tenemos una pregunta de Yelitza. María Gabriela, ¿no debe ser entonces limitante para el tratamiento endoscópico dice de profilaxis, allá va, un INR mayor de 2 y unas plaquetas menores de 50,000? Dice, no, aparentemente una endoscopia para prevención primaria o secundaria. No, nosotros aquí no utilizamos ningún tipo de transfusión en pacientes cirróticos. Okay. Y 50,000 plaquetas no lo consideraría menos. O sea, yo bajaría el dintel a 20,000 plaquetas si el paciente tiene de verdad una hemorragia severa, pero 50,000 no. Ok, y para prevención secundaria tampoco, que creo que es la pregunta de la doctora, nada. Ok. Claro, porque tú mencionaste que estos pacientes son más bien, tienen un estado más bien procoagulante. Okay. Claro, es que una cosa importante que hay que recordar en el cirrótico y recordar un poco de por qué se originó el INR. El INR se hace para tener control en pacientes que llevan anticoagulación y solo mide los factores protrombóticos. O sea, no mide o no hace hincapié en la actividad de los factores antitrombóticos. Y lamentablemente los cirróticos tienen ambos bajos. ¿Ok? O sea, ellos están en un equilibrio entre protrombosis y antitrombosis. ¿Ok? Pero cuando vemos en la fisiopatología normal de estos pacientes, como dije antes, usualmente el paciente tiene más riesgo de trombosis. Tanto es así que los pacientes cirróticos tienen más riesgo de desarrollar un tromboembolismo pulmonar hospitalizado que pacientes no cirróticos. O sea, es importante entender esto en cuanto a la fisiopatología de la coagulación en el cirrótico y que el INR no está hecho para medir ambos factores, trombóticos y antitrombóticos, solo para medir
la actividad protrombótica. Es decir, en un paciente que estás ingresando con sangrado agudo variceal, tú no omites la profilaxis para tromboembolismo pulmonar con heparinas de bajo peso molecular. Eso... La profilaxis inicia a las 12 horas de haber realizado la endoscopia. Muy bien, muy importante. Y en relación a, aquí Carla dice, excelente puesta al día, felicitaciones María Gabriela. Gracias, Carla. Gracias. Y aquí otra pregunta. En el pasado, encefalopatía hepática era una contraindicación para TIPS, pero ¿qué comentario tienes en relación de un early TIPS y encefalopatía hepática? No, la encefalopatía per se no es una contraindicación para early TIPS, pero lo que sí hay que tener presente es si el paciente tiene varices grandes gastrorenales, ¿ok? Y ese puede haber sido la causa de que ese paciente tuviera encefalopatía previa, porque sí sabemos que la acción del TIPS en ese tipo de pacientes no es tan efectiva y quizás ese paciente además se tuviera que hacer una obliteración de esas colaterales. Ok. Y en relación a los criterios ¿tú me puedes resumir los futility criteria para early TIPS? ¿Cuándo no considerarías? Por ejemplo, en un centro donde no sea posible un trasplante, ¿qué es fútil en TIPS? En hacer todo ese movimiento y ese esfuerzo que en mi pequeña experiencia, hacer un early TIPS en un centro donde no se hagan TIPS es un late TIPS o es un TIPS que nunca llega. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un hospital distrital y hacer el enlace con un hospital universitario, a veces tomaba más de 72 horas. Y al final el paciente se compensaba y se esperaba un segundo sangrado. Ahora, si podemos hacerlo, ¿cuáles son los criterios, digamos, un paciente que sangra en un centro donde se pueda ofrecer un early TIPS? ¿Cuándo no considerarlo? Yo pienso cuando el paciente tiene un child de 14 o más, el paciente tiene más de 3 órganos comprometidos en falla. Un poco lo que hablamos del lactato y del MELT, un MELT mayor de 30, un lactato mayor de 12, serían los criterios que tomaría en consideración. Claro, es muy difícil ser radicales en este tema porque hay como un gris, por ejemplo, como se vio en las tasas de sobrevida entre pacientes que tienen un lactato mayor de 2.5 y un lactato menor de 12, ¿no? Ahí hay como un gris que todavía hay que definir cómo tratar a ese paciente. También cabe la posibilidad de si estamos en un centro donde podemos hacer trasplante o no, ¿ok? Porque si decidimos colocar un TIPS en ese paciente, el paciente va muy mal, pues podemos ofrecer rápidamente el trasplante o directamente el trasplante, ni siquiera pensáramos en TIPS. Un dato que sí fue importante en el metaanálisis que mencioné, que comparó el preemptive TIPS con el tratamiento estándar, es que ellos compararon inclusive pacientes con bilirrubina mayor de 5, bilirrubina mayor de 10, ¿ok? Y falla multiorgánica, y demostraron que el TIPS en esos pacientes funcionaba. ¿Ok? O sea que quizás un paciente con una falla hepática severa todavía lo podríamos considerar a TIPS, siempre y cuando el MEL no estuviera por arriba de 30 o el lactato por arriba de 2. Ok. ¿Y me puedes refrescar cómo se define falla de tratamiento? La falla de tratamiento es cuando el paciente, a pesar del tratamiento endoscópico, no se controla, o sea, a pesar de recibir 2 tratamientos endoscópicos, no se controla, ¿ok? O un resangrado que aparece después de las 72 horas, o cuando el paciente requiere 2 concentrados de eritrocitos, a pesar de haber recibido tratamiento endoscópico y no haber evidencia de sangrado. O sea, ese sería ya el momento de correr y referir el paciente rápidamente a un centro. Ahora, sí. Los países donde colocan el stent esofágico dicen que ya el C-Stacken no se puede usar. ¿Qué hacen ustedes en la vida real? Bueno, en la vida real el paciente va directo a TIPS. Nosotros, o sea, yo sinceramente he visto solamente una vez en mi vida el C-Stacken
y 2 veces la prótesis esofágica, pero no fue colocada en este hospital, en el hospital. Un poco por lo mismo, porque es una terapia puente. O sea, gracias a Dios, este hospital lo tiene todo. Entonces no necesita esa terapia puente porque tenemos el TIPS a mano. Correcto. Pero que evidentemente, en cuanto a riesgo de complicaciones, es mucho mejor la prótesis. O sea, sin duda alguna. O sea, si hay que escoger entre las dos, la prótesis. Correcto, que es una prótesis especial diseñada para pacientes con sangrado, una prótesis esofágica checa diseñada para pacientes con sangrado varicial. Bueno, no, y que se puede colocar sin endoscopia, o sea, no requiere tampoco de un endoscopista. Lo cual es muy bueno, ¿no? Y lo otro que mencionaron, por ejemplo, que la endoscopia en ligadura varicial debe ser hecha por un experto o por un trainee asistido por un experto, pero siempre debe estar un experto en la ligadura. Y lo otro, que ya es un must que debe hacerse, es que todo paciente con sangrado agudo varicial debería tener una angiotomografía, ¿verdad? O angioresonancia para planificar qué hay. Eso es importantísimo, porque una de las causas de falla de tratamiento es que eventualmente no se detecte una trombosis y eso mantenga la presión portal elevada. Entonces, eso es importante, y lo otro es en la toma de decisiones de ese paciente. O sea, es importante saber si el paciente tiene un hepatocarcinoma o no, inclusive ver un poco lo que hablábamos del mapa de las colaterales. O sea, dónde está el grueso del problema en ese paciente a la hora de colocar un TIPS, a la hora de planificar embolización. Nos quedan 4 minutos, no sé si alguien más tiene una pregunta, si no, tú nos puedes dar finalmente un resumen de lo que puede impactar nuestra práctica sabiendo cómo es nuestro ejercicio. Dinos las 4 o 5 cosas que más crees que deberíamos llevarnos a casa. Bueno, yo creo que en el momento que se sospecha que el paciente tiene un sangrado varicial, hacer el laboratorio completo para asegurar child, MEL, descartar infecciones, sobre todo antes de iniciar la profilaxis con antibióticos. Importantísimos los vasoactivos. Tratar de realizar la endoscopia en las primeras 12 horas. ¿Ok? Y en la evolución, dependiendo de si el paciente cumple con criterios de alto riesgo, puedes referir a un TIPS temprano, idealmente en las primeras 48 horas. ¿Ok? Para evitar esa falla de tratamiento o la utilización de TIPS de rescate. Ok, bueno, Gaby, muchísimas gracias a todos por haber... Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a los asistentes por acudir. Cambiamos la clave a última hora, pero la próxima no va a ser así. Esperamos contar contigo para actualizaciones en otros tópicos de Baveno. Feliz Navidad, Seguro. Todo lo mejor para ti, todo lo mejor para todos los que nos escucharon hoy y muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias, chao. Chao, Gaby, chao.